Fulco. Soy uróloga y especialista universitaria en urología. Trabajo en el Hospital de Clínicas, en la sección de urología. Soy médica de la planta de la sección de urología y también trabajo en la división de fertilidad matrimonial. Y también soy médica de la planta de CEGIR y de la sección andrología, por supuesto, y coordinadora de la sección oncofertilidad masculina. Vamos a hacer la primera clase, que es la de fisiología sexual, que es un poco más divertida. Esta clase la verdad que me da gusto darla porque habitualmente no se quedan dormidos cuando hablo. Y después les doy la otra, que sí es de infecciones. Fisiología sexual. La historia de la erección, cuando uno se pone a hacer investigaciones bibliográficas, encuentra referencias históricas antiquísimas. La referencia histórica más antigua que se encuentra documentada, digamos en papel, no en papel, sino documentada, es egipcia, y se muestra en relieves egipcios que están, de hecho, conservados en el Museo del Louvre y que se pueden ver. Muestran al dios Min, que era el dios fálico, portando una erección permanente, como ven en ese dibujito ahí. La leyenda cuenta que habían guerras en ese momento y en alguna de estas guerras todos los guerreros partieron a su misión y habían dejado a sus mujeres solas, y pasó el dios Min por la villa, y al regreso las encontraron a todas embarazadas. También encontramos el clásico de la referencia histórica griega, que es el priapos, que da origen o da nombre al priapismo, que es la erección sostenida no asociada al deseo sexual, que es una entidad que vemos en el consultorio. También se ven en las culturas fenicias, esa es una escultura fenicia, otras las egipcias, griegas, orientales, asiáticas, como las hindúes. Estas también son hindúes, en realidad son de Nepal, bueno, ya más cerca de nuestra época. Estos dos que a mí me fascina leer todos sus estudios, que son Masters y Johnsons. Y esta, que es una foto que saqué yo en el Castillo de Praga, que estaba esta escultura, y a mí lo que me causó mucha gracia en realidad de esta escultura es que vieron que cuando hay algo en una escultura, algún santo, algo con mucha devoción, la gente pasa, lo tocan, le rezan, y en el metal siempre va quedando como más despintado. Bueno, a mí me causó mucha gracia que al muchacho acá le habían ilustrado su falo. Históricamente Aristóteles hablaba de la erección y él decía que la erección se producía cuando al pene le llegaba una bocanada de aire, uno de los fluidos. Leonardo fue un poquitito más observador. En realidad él hizo una teoría, modificó esta teoría de Aristóteles porque él vio que a los ahorcados tenían una erección. Cuando ya estaban muertos, ¿no? Entonces él postuló algo un poco más cercano a lo que es actualmente, que es que la erección se produce por entrada de sangre al pene. Bueno, entonces, más cerca de nuestro tiempo, vamos a hablar de la fisiología sexual, y obviamente les quiero comentar, aunque sea lo más básico de anatomía, como para que puedan entender lo que vamos a ver después cómo funciona. Lo primero, esta es la estructura peniana. Tenemos dos estructuras, una a cada lado, que son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son la esencia de la erección, son tejido cavernoso sinusoidal. Vieron que los sinusoides son distintos de los capilares. Los capilares tienen una función nutricia y los sinusoides tienen una misión más funcional. Digamos, no se capilarizan para irrigar, sino que cumplen la función de distender los cuerpos cavernosos, ¿sí? Los cuerpos cavernosos, entonces, son el tejido interno, que está recubierto por la túnica albuginea, que es toda esta capita interna, ¿sí?, que es la que le da sostén a este tejido, que tampoco tiene una pared vascular muy importante, por lo cual se puede vasodilatar y vasocontraerse. Es un poco más pasivo, como vamos a ver después. Después tienen al cuerpo esponjoso, que por supuesto que tiene en el medio la uretra, y recubre a todo esto, ¿sí?, la fascia de Buck. Por fuera de la fascia de Buck está el paquete vascular nervioso dorsal, la arteria, la vena, las arterias y los nervios, ¿sí?, profundo.
Por afuera de la fascia de Buck está la fascia de Coles, que es la que tiene la irrigación superficial, con el paquete dorsal, sobre todo las venas dorsales. Eso es, anatomía. Respecto de la irrigación arterial, al pene le llega la sangre arterial por 3 arterias. Tenemos la arteria peniana común, que se ramifica, ¿sí? La arteria peniana común es rama de la pudenda interna, que no les voy a tomar prueba porque no son urólogos, pero a los urólogos siempre les tomo esta pruebita. Es rama de la ilíaca interna, que a su vez es rama de la ilíaca común, que a su vez viene de la aorta. Lo que quiero que vean con toda esta secuencia es que en realidad al pene le llega sangre muy directamente de la circulación de la aorta, ¿no? La arteria peniana común les decía que se va a ramificar en la arteria cavernosa, ¿sí? Que es la que se mete por adentro, que es la que veían en la fotito anterior, la que estaba en el medio, que eso se ve muy bien en los estudios por imágenes, por ejemplo, las ecografías. La arteria cavernosa se ramifica en las arterias helicinas. La arteria dorsal, que va por afuera de la fascia de Buck, por adentro de la fascia de Buck, perdón, y la arteria bulbouretral, que va justamente entre la uretra y los músculos bulbouretrales. ¿Y cómo vuelve la sangre? La sangre, esto se los explico mejor también en fisiología, pero la sangre una vez que atraviesa los sinusoides, se vuelve a reunir en los plexos venosos. Tenemos el plexo venoso subtunical, tunical de túnica albugínea, y el plexo venoso retrocoronal, que es este de aquí, ¿sí? Toda la sangre se vuelve a reunir. Todo eso drena en las venas circunflejas, que son justamente las que van a atravesar la fascia de Buck. La túnica albugínea, perdón. Y se van a reunir en la vena dorsal profunda, que va a ir por adentro de la fascia de Buck. Y van a drenar en el plexo periprostático, ¿está bien? También está la vena vulvar, que va a recoger la sangre de la arteria bulbouretral, y las venas cavernosas, ¿bien? Todas ellas van a drenar a la vena pudenda interna. Acá en este dibujo les muestro una integración de más de lo mismo, ¿sí? Esta es la vena cavernosa, ¿sí? La arteria cavernosa se ramifica, perfora las helicinas a través de la fascia de la túnica albugínea y drenan en la circulación venosa profunda. Esto es la transición lo que les voy a explicar ahora es cómo funciona todo esto, es la transición desde el estado flácido al estado erecto, ¿sí? ¿Qué sucede para que este paso tenga lugar? Suceden todos estos eventos en este mismo orden. Lo primero que se va a suceder va a ser que se van a dilatar las arteriolas. Eso va a generar una presión negativa a nivel del cuerpo cavernoso y eso va a producir la captura de sangre, o sea, va a haber una presión positiva y se va a acumular la sangre. Esto va a producir una compresión del plexo venoso subtunical, que acá lo pueden ver mejor, este plexo venoso subtunical que yo les decía de la túnica albugínea, ¿sí? Esta es la túnica albugínea y este es el plexo venoso subtunical. Cuando esto se empieza a llenar de sangre, esto se empieza a colapsar. Y ese es el mecanismo veno-oclusivo por el cual la sangre puede llegar y no se va, ¿sí? Queda retenida. Esto es un mecanismo de ingresos y egresos de sangre. Y manejando estos ingresos y egresos es que vamos a lograr o no la erección, ¿bien? Entonces, obviamente, este plexo venoso es el que se comprime, por lo tanto, acá se va a acumular la sangre, ¿sí? Estiramiento, a esto le va a seguir el estiramiento de la túnica albugínea, por lo tanto, se van a ocluir todavía más, o sea, se van a ocluir la segunda compuerta, que son las venas circunflejas, ¿sí? Que son las que perforan la túnica albugínea, o sea, se activa la segunda compuerta de cierre. Entonces, va a aumentar la presión de oxígeno y la presión neta intracavernosa, y a esto le va a colaborar ya en la tercera fase la contracción de los músculos isquiocavernosos, ¿sí? Que son los isquions y comprimen a nivel de la base o de la raíz del pene, comprimen toda la estructura peniana o todas las estructuras penianas, y eso va a condicionar un aumento, un incremento adicional de la presión. Y eso es lo que vemos en las ecografías, por ejemplo, en las ecografías dinámicas, como la fase de erección completa. El sistema nervioso, vieron que lo clasificamos en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, que tienen funciones sensitivas y funciones motoras. Y el sistema nervioso autónomo, que se clasifica en sistemas nervioso simpático o parasimpático. Cada uno de estos, simpático o parasimpático, va a tener una función puntual dentro de lo que es la función sexual.
Tenemos tres tipos de erección en el varón. Tenemos la erección central o psicógena, que es la que nos importa en nuestros pacientes y en el ser humano. La erección nocturna, que es de centros subcorticales, sobre todo pontinos. Y lo que llamamos erección refleja, que en la fisiología no tiene mucha importancia, pero sí es un elemento que aparece mucho y que nos sirve para evaluar y para tratar a algunos pacientes que tienen lesiones medulares, ¿sí? Un tipo de lesión a nivel medular. Bien, ¿qué sucede a nivel cortical y también subcortical? La corteza cerebral, ¿sí? Va a tener, sobre la corteza cerebral van a trabajar estímulos inhibidores como la ansiedad, el temor, la depresión, que no nos interesan en este momento porque queremos ver qué pasa con la erección. Entonces vamos a ver que hay estímulos erectógenos, imágenes visuales, auditivas, táctiles o olfatorias, ¿sí? Que van a actuar sobre la corteza cerebral, y la corteza cerebral va a estimular núcleos subcorticales, puntualmente el núcleo paraventricular y el área preóptica medial, ¿bien? Hipotalámicos. Esto va a generar, y esto es un punto que es importante, un incremento del tono dopaminérgico, ¿sí? La dopamina es el neurotransmisor central favorecedor de la erección. Eso va a desencadenar la respuesta erectógena, ¿sí? A nivel cortical, la señal neural eréctil que va a condicionar la erección o no. Entonces, la inervación autonómica dijimos que puede ser simpática o parasimpática. El parasimpático se asocia fundamentalmente con la erección, porque el parasimpático tiene una acción miorrelajante y por consiguiente una acción vasodilatadora, ¿sí? Y el parasimpático, vieron que clásicamente decimos que es cráneo-sacro. Acá obviamente el cráneo no nos importa, pero sí el nivel sacro, que es de S2 a S4 con un núcleo accesorio a nivel S5. O sea, básicamente sacro es el parasimpático, ¿bien? Y a nivel simpático, el simpático vieron que es toracolumbar. Por lo tanto, el simpático se correlaciona con lo contrario, con la detumescencia, porque tiene una acción inotrópica positiva, o sea, vasoconstrictora. Y está situado también, es toracolumbar, desde torácico bajo, T10 a L2, ¿bien? De la médula espinal. Entonces, esto es más o menos lo mismo, pero en dibujitos, ¿sí? Acá están los nervios simpáticos de T10 a L2, que tienen los ganglios, ¿sí? Los ganglios cercanos a la primera motoneurona, digamos. Los nervios parasimpáticos, que son S2 a S4, ¿sí? Sacrales, que inervan, fíjense, el simpático y el parasimpático inervan al cuello de la vejiga, a la próstata y al cuello, digamos, a los conductos eyaculadores y a la uretra. Bien, y el nervio pudendo, que inerva sobre todo el cuello de la vejiga y a la uretra. Entonces, todas las fibras estas que veíamos, ¿sí? Todas estas fibras, todas estas y todas estas, se van a juntar en el plexo ganglionar pelviano. Se juntan en este plexo ganglionar pelviano, que no sé si se ubica, esta es la vejiga, ¿sí? El recto, las vesículas seminales, ¿sí? Los conductos eyaculadores, y ya en realidad estos son los deferentes, ¿bien? Llegan entonces al plexo pelviano y se forma el nervio cavernoso. Después de dejar el plexo pelviano, el nervio cavernoso sigue el trayecto entre el recto y la próstata, y ahí va a empezar a perforar el diafragma urogenital y va a empezar a dar ramos para todos los órganos que va a inervar. Los ramos del nervio cavernoso van a inervar tanto los vasos como el tejido cavernoso, ¿bien? Sobre el músculo liso de todas estas estructuras, y va a promover obviamente lo que esperamos, que es o la tumescencia o la detumescencia. Acá está el nervio cavernoso, que va a ir a nivel dorsal, es de los dos lados, ¿sí? En el corte transversal lo ven que es el más externo de todos. Este es el que uno tiene que tener cuidado, o sea, es el que se puede lesionar durante las cirugías penianas, ¿sí? Durante las cirugías penianas por las disfunciones eréctiles, como colocaciones de prótesis. Bien, y ahora yendo más a lo microscópico, ¿qué sucede a nivel de la placa neuromuscular? Digamos, hablamos de los nervios y qué produce este nervio a nivel de la placa neuromuscular, o sea, ¿por qué finalmente se produce el nervio? Este es el dibujo clásico, es un dibujo clásico que publicó el Dr. Lu
que es uno de los máximos referentes en fisiología sexual, que lo publicó en el año 2000, que en realidad es un chino. Yo les voy a hacer un chino de nombrecitos, les voy a recalcar los 5 más importantes para que se lleven algo, ¿sí? Ven que acá está llegando, esta es el músculo, la célula muscular, y aquí están los nervios irrigándolos, y esta es la placa neuromuscular, ¿sí? Tenemos terminaciones adrenérgicas y colinérgicas, que van a liberar fundamentalmente la forscolina, que es la menos importante, y los colinérgicos nos van a liberar acetilcolina, lógicamente. Y también tenemos a otros terminales del nervio cavernoso, que son las terminales no adrenérgicas, no colinérgicas, que lo que liberan es el óxido nítrico. Así que vayan recordando a acetilcolina y óxido nítrico, que este es el protagonista de todo esto. Ahora les explico, eso es lo que sucede en la placa neuromuscular. Ahora les explico qué sucede adentro del músculo. Bien, el estímulo sexual, sí, el nervio cavernoso va a liberar, dijimos, la vedette de todos estos neurotransmisores, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico difunde por la membrana de la célula muscular y va a estimular a la enzima, que es la guanilatociclasa, que lo que logra es aumentar el tenor de GMP cíclico. ¿Bien? El GMP cíclico lo que hace a nivel de los canales es abolir los canales de potasio y cerrar los canales de calcio. Por lo tanto, el calcio intracelular desciende. Y cuando desciende el calcio intracelular se produce la vasodilatación, ¿sí? O la relajación de esa célula muscular con la consiguiente vasodilatación. ¿Entienden esto? Este es el lugar, el punto en el que actúan el sildenafil y todos sus hermanitos, como el tadalafil, el vardenafil y todas las nuevas generaciones. Lo que hacen es inhibir a la enzima que degrada GMP cíclico, por eso se llaman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Entonces, no se degrada el GMP cíclico y permanece durante más tiempo adentro de la célula, y eso favorece la erección durante más tiempo. ¿Entienden? A modo informativo, saben que, o les cuento que el tiempo de latencia eyaculatoria es un poco lo que diferencia al ser humano de otras especies, porque el tiempo de latencia eyaculatoria en el ser humano puede ser controlado, ¿sí? Hay varias etapas de la eyaculación, pero fundamentalmente el hombre lo puede controlar más que otros primates, y esto hay teorías evolutivas que dicen que es una ventaja evolutiva sobre otros primates, que favorece la selección. Después de la erección vamos a ver qué pasa con la resolución del acto sexual, o sea, qué pasa después de la erección, ¿sí? Nos parece como una cosa muy detallada la erección, pero en realidad nos interesa ver qué sucede después. La resolución del acto sexual se divide en 3 etapas. Hay una primera etapa, que es la emisión del bolo seminal. Hay una segunda etapa, que es la eyaculación propiamente dicha, que es la salida del bolo seminal. Y hay una tercera etapa que puede sucederse en cualquier momento de estos dos momentos, que es el orgasmo, que es una sensación más bien psíquica. Bueno, en esta más o menos lo mismo. Saben que tienen fibras musculares lisas y fibras musculares estriadas, como los músculos isquio y bulbocavernosos, y los isquiocavernosos y los bulbocavernosos, y también le colabora el elevador del ano, ¿sí? Y también van a participar, además de las fibras musculares lisas o estriadas, las células secretoras. Bien. La emisión del semen consiste en la formación del bolo seminal en la uretra posterior. O sea, hay una primera etapa en la que se forma el bolo seminal, porque está la evacuación de las glándulas accesorias, que son fundamentalmente las vesículas seminales y la próstata, ¿sí? Cuando uno habla de bolo seminal, eso se los comento en la otra diapositiva, cuando uno habla de bolo seminal, los pacientes naturalmente piensan en los espermatozoides, y en realidad los espermatozoides son el 5% del total del volumen seminal, ¿sí? El volumen seminal está dado mayoritariamente por la secreción de las glándulas, fundamentalmente la próstata y las vesículas seminales. Bien, entonces, esto en un dibujito, ¿bien? Como dice ahí, lo primero que va a suceder es el cierre del cuello vesical, ¿sí? Se cierra el cuello, o sea, tenemos el esfínter liso y el esfínter estriado, ¿sí? Este es el rhabdoesfínter.
el somático, ¿no? El controlado somático. Se cierran ambos esfínteres, ¿sí? Y lo que sucede es que se vacía la ampolla deferencial. Entonces, en la uretra posterior se empieza a acumular las secreciones del fluido prostático y de las glándulas uretrales, periuretrales, que son las glándulas de Cooper, y secreción de las vesículas seminales, de las glándulas periuretrales, y eso va a traer una distensión de la glándula prostática. Y va a haber un gradiente de presión intrauretral. Básicamente aumenta la presión en la uretra posterior. El rhabdoesfínter está cerrado, ¿sí? Entonces, dos compuertas cerradas a posición del bolo seminal. La fase de emisión es la única que puede ser controlada voluntariamente, y esto es lo que les decía hace un rato, que es lo que nos diferencia en las especies. Conductos, inervados por el sistema nervioso autónomo, el esfínter uretral, la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes, y inervado por fibras motoras, o sea, sistema nervioso central, el esfínter externo, el rhabdoesfínter. Bien. El reflejo de emisión recibe cierta inhibición central, y estas proyecciones serotoninérgicas que van a la médula espinal son uno de los posibles sitios de acción de las drogas antidepresivas en la inhibición eyaculatoria. Los antidepresivos que damos para aumentar el tiempo de latencia eyaculatoria tendrían una acción en esta etapa. Bueno, la siguiente etapa entonces es la de la eyaculación, que es la expulsión del semen a través del meato uretral. ¿Bien? Se debe a relajación del rhabdoesfínter con contracciones tónico-clónicas de los músculos bulbocavernosos y el isquiocavernoso, ¿sí? Y en el dibujito entonces lo vamos a ver. El cierre, la vejiga, el cierre completo del cuello vesical, o sea, el esfínter liso, pero se abre el rhabdoesfínter, y eso va a hacer que haya una emisión anterógrada del bolo seminal. En las cirugías urológicas, como por ejemplo las cirugías de resecciones prostáticas o de resecciones endoscópicas prostáticas, o por ejemplo en pacientes que tienen vejigas neurogénicas y que también se les hace resecciones de cuello de la vejiga para que no queden retentivos, lo que se reseca es se resecan fibras musculares lisas. Lamentablemente no se ven y no se pueden conservar, y esa es la causa por la que estos pacientes pueden tener retroeyaculación. En realidad, en el consultorio de fertilidad vemos más frecuentemente pacientes por retroeyaculación, por ahí no tanto por cirugías, porque estos pacientes no se operan de hiperplasia de próstata o no es tan habitual la vejiga neurogénica, sino por los diabéticos de grado 1, de tipo 1, que tienen desmielinización periférica y no consiguen cerrar el cuello de la vejiga. Esa es la causa de la retroeyaculación. Bueno, y entonces esto es como para resumir, ¿sí? La etapa de emisión está dada por el nervio hipogástrico, toracolumbar, ¿sí? A nivel de la uretra posterior, y la etapa de eyaculación es sacral, el momento en el que se relaja el esfínter, ¿sí? Dado por el nervio pudendo. Bueno, y acá también más de lo mismo, ven que como toda esta zona, el cuello de la vejiga, la uretra posterior, la próstata y las glándulas uretrales están inervadas por el sistema nervioso autónomo, esto es lo que se produce, esto es lo que van logrando organizadamente, que se contraiga primero el cuello de la vejiga, luego la uretra posterior, ¿sí? Como ven de este lado, y finalmente los músculos uretrales, isquiocavernosos y bulbocavernosos. ¿Bien? O sea, es como sinérgica anterógrada. Bueno, y como les comentaba, finalmente el orgasmo es una sensación psíquica, ¿sí? Placentera, que puede estar en cualquiera de estas dos etapas, y es importante cuando uno opera o cuando uno ve pacientes, cuando uno, digamos, con 2 o 3 preguntas uno ya se puede dar cuenta, o al menos puede anticiparles al paciente, que no necesariamente la eyaculación va acompañada siempre de un orgasmo, y a los pacientes varones eso les preocupa mucho, sobre todo los que van a ser operados de próstata. Es verdad que tienen como una gran asociación mental el hecho de ver la emisión de semen con el orgasmo, pero si uno se los avisa de antemano, el paciente probablemente no tenga una disfunción eréctil asociada postoperatoria,
Bueno, y antes de pasar a la siguiente clase les dejo un pensamiento de Leonardo da Vinci que es bastante atinado para cerrar esta clase, y él escribió en uno de sus libros que el pene no obedece a la orden del amo, que él intenta producir su erección o relajación a voluntad. Por el contrario, el pene se erecta por sí mismo cuando su amo duerme, y aunque es inimaginable, el pene debe tener su propia mente. Bueno, hasta aquí la primera clase de fisiología.